Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan diariamente mediante este medio, les saludo en el amor del Señor, paz a vosotros. Nuevamente, amados hermanos, agradezco a Dios tener el privilegio de compartir en esta mañana la palabra de nuestro Dios mediante esta reflexión que vamos a tener. Pero antes de iniciar con esta reflexión, yo les pido que me acompañen a orar juntamente con su servidor y inclinemos nuestro rostro e invoquemos el nombre de nuestro Dios. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios nuestro por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos agradecerte a través de esta oración las bendiciones que tú nos das en esta mañana al poder ver las maravillas que tú haces, Padre Santo, al darnos la vida y poder ver con nuestros ojos el amanecer de este día. Gracias por poder ver a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, y porque sabemos que tú nos vas a bendecir en este día. Queremos pedirte, Señor nuestro, que bendigas esta palabra que va a ser expuesta, que desde a mis hermanos que le escuchen un corazón sencillo y humilde para escucharla, para que lo podamos poner por obra y no vuelva a ti vacía. Gracias, Padre, bendice a este grupo, bendice a cada uno de sus integrantes juntamente con sus familias, bendice sus actividades de este día y bendice siempre con todo lo que hagan ellos, bendiciendo también a tus pastores y ministros y obreros que trabajan en la Grey, Señor nuestro, porque tu palabra es necesaria aún en este tiempo, porque el mundo se convulsiona cada día más, Señor nuestro. Aún tenemos la libertad, Señor, de poder exponer tu palabra, pero llegarán tiempos difíciles de no poder hacerlo, aunque queramos, Señor, porque así lo tienes dispuesto. Mientras tanto, Señor, bendice esta palabra, bendice a tus hijos aquí presentes y bendíceme, Señor nuestro, por darme la gracia de poder exponerla. En el nombre bendito de tu Hijo muy amado, te lo pido y te lo suplico. Amén. Bien, amados hermanos, continuando con el eslogan del mes, comprendiendo el corazón de la doctrina de Cristo, viendo el Sermón del Monte en esta sexta semana, acciones que generan vida. Y el tema que hoy nos ocupa tiene como título, no puedes servir a dos señores. Interesante, a mis amados hermanos. Este texto se encuentra en Mateo 6:24. que vamos a dar lectura en unos momentos más. Como preámbulo a esto, el Señor continúa dando sus enseñanzas y está hablando sobre la conducta que agrada a Dios. Esto lo vemos en Mateo 6, del verso 19 al 21. Nos ha explicado en dónde es que tenemos que guardar los tesoros. También nos habló de la luz interior que reflejamos y ahora en este verso 24 de Mateo que dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, y os llegará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Esta es la versión Reina Valera del año 1569, bien conocida como la Biblia del Oso. Y voy a leer la versión Nueva Internacional. Dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿A qué se refería Jesús a no servir a dos amos, mis amados hermanos? Yo creo que muchos de ustedes podrán tener ya idea y muchas veces han expuesto esto en sermones. Pero de esta manera lo vamos a hablar de una forma sencilla y práctica para la mejor comprensión. Como yo lo expresé, como mayor comprensión del texto, la palabra que se traduce servir en este verso viene del hebreo es sabat y del griego dulewein,
que le dan dos connotaciones, primero la de servicio y la de esclavitud. Y la palabra doulos en griego se traduce como esclavo. Luego entonces con estas dos palabras o tres palabras que hemos traducido, del griego y del hebreo, podemos decir de la siguiente manera este texto al final: no podemos ser esclavos de dos señores. Eso es lo que quiso decir nuestro Señor Jesús. A eso se refería nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, nadie puede ser esclavo de dos poderes que someten la vida y voluntad de uno, pues el amo ejercía en aquella época autoridad sobre el esclavo y podía decidir hasta de su propia vida. Como ustedes recordarán, mis amados hermanos, los esclavos no se consideraban como una persona, sino como una cosa, a los ojos de la ley de esa época. No tenían absolutamente ningún derecho, no tenían salario, y ni la esposa era de él, pues como esclava también pertenecía al Señor. Inclusive, mis hermanos, los hijos del esclavo ya nacían esclavos y también eran de su Señor. El esclavo recibía solo comida, un lugar para dormir y nada más, mis hermanos. Además de eso, la mayoría de los amos los marcaban con sus iniciales para que quedaran claro de quién era el esclavo, porque solo podía pertenecer a un único dueño. En pocas palabras, y tristemente, el amo era su propietario, y éste podía hacer con él lo que le diera en gana. Qué triste. Y cómo estaban, y aún en el siglo XVIII y XIX aún había esclavitud, como hemos conocido en la historia. Pero por otro lado, mis amados hermanos, el término mamón no es muy conocido hoy en día. Su origen de esta palabra del arameo viene, que significa dinero o riqueza. Aparece en el Nuevo Testamento en griego en Mateo 6, verso 24 y Lucas 16, 11, 13, como ya lo leímos y como expresé de la Reina Valera del año 1569, conocida como la Biblia del Oso. Esta palabra mamón deriva de la palabra mamoná. Esta era una palabra de origen hebrea, y su origen no era una mala palabra, hermanos. Los rabinos, por ejemplo, tenían un dicho que decía que el mamoná de tu prójimo te sea tan digno de respeto como el tuyo propio. Es decir, no debiera considerar las posesiones materiales de su prójimo como algo tan sagrado como las suyas. Ese era el concepto que tenía. Uno tenía que considerar esas posesiones como propias. Pero la palabra mamoná tuvo una historia de lo más curiosa y reveladora. Procede de una raíz que quiere decir confiar un depósito. Y mamoná era lo que uno le confiaba al banquero o a la empresa de seguridad que fuera para que se lo guardara de todo riesgo. Pero conforme fueron pasando los años, mamoná llegó a significar no lo que uno confía, sino aquello en lo que uno confía, que no es lo mismo. Así pues, mamoná acabó describiéndose con mayúsculas, mamoná, y a considerarse como nada menos que un Dios. No se puede describir mejor el Dios de una persona que diciendo que es el poder en el que confía, y cuando se pone la confianza en las cosas materiales, éstas se han convertido no en su apoyo, sino en su Dios. Aclarando todas estas dos cosas y estas palabras, vamos a seguir adelante con el texto, porque Jesús concluye el texto presentándonos a dos amos. Por un lado, se refiere a Dios, al Dios Padre, y por el otro lado, a las riquezas. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. La Nueva Versión Internacional así dice. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo nos lleva a entender que un amo es todo aquello que somete y nos esclaviza, convirtiéndonos
en esclavos de alguien o de algo, como en ejemplo, en vicios, riquezas, el alcohol, la droga, la lujuria, la gula, la mentira, el dinero y otros tantos que se someten y que degradan la voluntad del ser humano. El apóstol Pablo nos amonesta al respecto diciendo: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o a la obediencia que lleva a la justicia. Pero Pablo sigue diciendo en versos más adelante: pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Y dice el verso 19, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Pablo está diciendo simplemente aquí, amados hermanos, usando una analogía humana para que en aquella época pudieran entenderse mejor, y también nosotros podemos captar lo que quiere decir estos versos. Podemos decir que Pablo se disculpa porque no le gusta comparar la vida cristiana en ninguna forma de esclavitud. El apóstol Pablo lo que quiere decirnos es que el cristiano no puede tener más dueño que Dios. Nos recuerda que usted y yo, por la gracia de Dios, ahora nos hemos entregado a Dios, no como esclavos, sino como siervos, y el pecado no tiene ningún derecho sobre nosotros. Jesús nos está enseñando sobre una actitud del corazón, de una decisión libre que usted aceptó y yo cuando decidimos el bautismo bajo las enseñanzas de Cristo. Ahora seguimos y obedecemos lo que ha cautivado nuestro corazón y le damos autoridad sobre nuestras decisiones a lo que nos domina, y terminamos por ceder para obedecer a ese amo a quien entregamos el gobierno sobre nosotros. Por eso no podemos tener dos amos, ya que exigirán de nosotros cosas diferentes, y a uno le podemos cumplir y a otro no, hermanos. Y como esos amos son adquiridos por nosotros mismos de nuestra propia voluntad, así que si usted y yo hemos dejado el pecado, es porque hemos decidido seguir a Cristo. Por lo tanto, debemos recapacitar y tenemos que terminar aborreciendo al que menos le podemos cumplir. No podemos vivir, amados hermanos, como esclavos de las ganancias y riquezas, pues solo recibiremos angustias y afanes en esta vida. Debemos servir solo a Dios. Pero, tristemente, mis hermanos, uno de los problemas más comunes en la sociedad, en esta sociedad actual, es el amor desmedido por el dinero. Este mundo capitalista nos ha enseñado a que lo más importante en la vida es tener mucho dinero. Sin embargo, la Biblia nos enseña algo totalmente distinto, y es que el amor al dinero es vanidad. Dice el predicador: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Eclesiastés 5:10. Este verso nos dice claramente, mis hermanos, que aquellos que aman el dinero nunca podrán saciarse con él, por mucho que tengan, mientras que aquellos que aman la riqueza nunca obtendrán frutos verdaderos. Esto nos enseña entonces que el amor al dinero o a las riquezas es algo vacío, algo vano, que no puede llenarnos y que nos aleja de lo verdaderamente importante. Y cabe preguntar aquí, ¿qué es lo verdaderamente importante para usted? ¿Qué es importante para usted en la vida? ¿El dinero? ¿El buen negocio? ¿La compra de un auto? ¿El privilegio de tener una casa? ¿O el amor a Dios? ¿El amor a la familia? ¿El amor al prójimo? ¿La honestidad y la integridad? Estos
son lo que nos dará verdaderamente felicidad y plenitud en la vida. Eso es lo verdaderamente valioso, mis amados hermanos. Debemos ser agradecidos por lo que tenemos y no desear siempre más y más, ya que esto solo nos lleva por un camino de insatisfacción. Como el avaro y el rico que nos relata el predicador en Eclesiastés 5, del verso 10 que ya leímos, pero del verso 10 en adelante hasta el verso 20. Estos concluyen de esta manera, estos versos, puedo decirlos de esta manera: entre más tiene, o entre más tienen, más quieren y no se sacian, como la hidropesía. Esta hidropesía es una enfermedad. El hidrópico dice cuanta más agua toma, más siente la sed. El avaro o el rico, cuanto más obtiene, más requiere, y su ardiente deseo de riqueza nunca, pero nunca se ve satisfecho. Así que, amados hermanos, en concluyendo esta breve reflexión, el que se dice ser un cristiano debe ser la persona que le ha dado a Cristo el completo control de su vida sin reservarse nada. Cristo nos enseña que no nos afanemos en las cosas materiales, que no nos angustiemos. Cuando una persona se encuentra atrapada en la preocupación, en la ansiedad y en el temor, es una indicación de que no está confiando en Dios. Pablo describe a Timoteo en su primera carta: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y nos habla a nosotros Pablo de esta manera: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Esto, amados hermanos, Cristo quiere que le demos prioridad a las cosas espirituales del reino. Porque busquen primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta es la voluntad y es la mejor manera de vencer la preocupación de estar en el reino y hacer su voluntad de nuestro Dios. Solo así podemos encontrar la verdadera felicidad y la plenitud en la vida, mis amados hermanos. Amén. Se despide de usted su amado hermano en Cristo Jesús, David Meléndez. Desde México, paz a ustedes.